¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre lo que son sistemas de ecuaciones lineales. Vamos a checar los métodos y vamos a profundizar lo que es la regla de Cramer. Entonces, igual va a ser un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, ahorita vamos a ver qué significa eso. Y para eso vamos a hacer una introducción. Lo primero es que ver lo que es un término algebraico. Entonces, un término, aquí tenemos un ejemplo 3x, se compone de lo siguiente. Tenemos primero un signo, en el caso de más no se escribe, entonces aunque no esté ahí sabemos que el signo del término es más. Después tenemos un coeficiente que es un número como tal, un número real. Entonces ese es el coeficiente. Después lo que tenemos son nuestras variables. En este caso es una x, pero podría haber más variables o una sola como en este caso. Y lo que sigue es que esas variables tienen un exponente, entonces cuando no se escribe quiere decir que el exponente es 1. Entonces cuando ya se escriba pues puede ser un 2, un 3 o puede ser un exponente negativo. Entonces aquí vamos hablando de ecuaciones, vamos a cambiar el término variables, vamos a quitar eso y vamos a, en lugar de variables van a ser incógnitas. Regularmente lo que son las variables se utilizan más en lo que son funciones y está más relacionado a que una variable puede tener varios valores o sí se puede sustituir por varios valores o puede tener varios valores. Entonces, a diferencia de una incógnita, que es aquella que es un valor muy específico, en este caso, que cumple con la igualdad en la ecuación o que hace que se cumpla la igualdad en una ecuación. Entonces, en lugar de variables les vamos a llamar incógnitas. En un sistema de ecuaciones lineales podemos representar esas incógnitas como x1, x2 o x3. Aquí es importante que este 1 que está como subíndice no lo confundamos con el exponente. Entonces aquí hace referencia o es para diferenciar una x de la otra, es decir, x1 es diferente a x2. Y por ejemplo en geometría se utiliza a lo mejor en el tema de las coordenadas, que quiere decir que x1 es el valor de x en la coordenada 1 y x2 es el valor de la x o de la x en un punto 2 o en una coordenada 2. Entonces así se pueden representar lo que son las incógnitas o también como lo mismo de las variables con las últimas letras del alfabeto, que es x, y, z, w, ¿no? Y algunas otras más. Aquí son las últimas y también hay que recordar que las primeras letras del abecedario se utilizan regularmente para representar constantes. Entonces una incógnita regularmente se representa con las últimas letras de lo que es el abecedario. Entonces ya que hicimos hincapié en incógnitas, para que sea una ecuación lineal debe de cumplir con la característica de que el exponente sea 1. Ya dijimos que cuando es 1 regularmente no está escrito. Entonces para cada variable que está en una ecuación lineal su exponente debe de ser 1. En caso de que no sea 1 ya no es una ecuación lineal. Lo que sigue es una característica para que pueda ser solucionable, que es la siguiente: el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones. Si no se cumple esa regla no se puede resolver como tal. Podríamos llegar a aplicar el método, pero no se llega a una solución específica en el caso de que la haya, ¿no? En el caso de que sea un sistema que tenga que sea compatible. Entonces regularmente para que lo podamos hacer debe de cumplir con esa característica. Por ejemplo aquí dice 2 por 2, que quiere decir que tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, tres incógnitas, tres ecuaciones. Entonces debe de ser igual para que lo tengamos presente al momento de resolver un sistema de ecuaciones lineales. Ahora, ejemplos. Aquí tenemos dos ejemplos. Vemos que aquí está una x, como no tiene el exponente, quiere decir que su exponente es 1. Aquí tenemos una y,
que también quiere decir que su exponente es 1, ¿no? Porque no está. Entonces cumple la regla para hacer una ecuación lineal. Ahora, viendo lo que es álgebra, tenemos un signo, aquí tenemos el más, que no está escrito, pero ahí está un más. Coeficiente es el 2, la variable es, perdón, la incógnita es x, y que tiene un exponente 1. Acá de este lado sí se escribe el signo, entonces tenemos un signo más, un coeficiente que es el 6, nuestra incógnita y, que también tiene un exponente 1, igual a 8. Entonces, estos dos son ejemplos de ecuaciones. A veces, en algunos casos, el 8 se pasa del lado izquierdo y se iguala a 0. Dependiendo de lo que queramos hacer, entonces es la forma en que se escribe la ecuación. Para nuestro caso, que es resolver sistemas de ecuaciones lineales, esta es la forma de escribirlo. Las incógnitas del lado izquierdo y el término independiente del lado derecho. Ahora, vamos a hablar sobre sistemas de ecuaciones de 2×2 y sobre sus métodos de solución. Entonces, tenemos varios métodos. Desde el método gráfico, método de reducción o suma y resta, que es lo mismo, igualación, sustitución, la regla de Cramer, sobre la cual vamos a tratar en este video, el método de Gauss y el método de Gauss-Jordan. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a cada método. La finalidad no es explicarlo a fondo, nada más es para que veamos más o menos cómo funciona cada método. Entonces, para eso vamos a tener dos ecuaciones. Aquí 2x más y igual a 9, x menos 2y igual a 2. Entonces, en el método gráfico lo que hacemos es despejar una de las variables, comúnmente es y, para que se adapte a lo que es el plano cartesiano y podamos graficar como comúnmente se enseña, ¿no? Que le damos valores a x y con esto obtenemos y. Tabulamos y después graficamos. Entonces, primer paso para el método gráfico, despejar una de las variables. Comúnmente es y, como lo tenemos aquí. Y igual a menos 2x más 9 y y igual a menos x más 2 entre menos 2. Entonces, así está el despeje. En el segundo caso, en la segunda ecuación, podríamos simplificar signos todavía y algunos otros, por ejemplo aquí simplificar el 2 con el menos 2. Podríamos hacer todo eso, ¿no? Pero eso ya es adicional. Entonces aquí lo único que quiero que quede entendido es que se despeja la misma variable, se tabula y se grafica. Teniendo lo siguiente, son ecuaciones lineales, por lo tanto su gráfica va a ser una recta. Entonces hay tres posibles casos en cuanto a la solución. El primer caso se llama compatible determinado y quiere decir que las rectas se intersectan en un punto y esa intersección es la solución del método. Entonces, esa es una. Otra posible solución en algunos casos es que nos dé un sistema compatible indeterminado. Es decir, en este caso tenemos un número infinito de soluciones, dado que las rectas están una sobre otra, entonces hay un montón de soluciones. Y el tercer caso es un sistema incompatible, que es cuando tenemos dos rectas paralelas. Entonces, como nunca se van a cruzar, quiere decir que ese sistema no tiene solución. Entonces, una solución, múltiples soluciones y sin solución. Son los tres posibles casos que pudiéramos tener en un sistema de ecuaciones lineales. Entonces, ahora vámonos con el método de reducción o suma y resta. Entonces, lo que se hace aquí es una de dos, o sumamos o restamos. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí en medio le vamos a poner, en este caso va a ser resta. Y lo que tenemos que lograr o hacer es que una de nuestras variables tengan el mismo coeficiente con el mismo signo, de tal manera que cuando yo haga la resta se eliminen. En este caso, por ejemplo, la segunda ecuación yo la puedo multiplicar por 2 para que sea igual a este 2x que tenemos arriba. Entonces, cuando restemos 2x menos 2x se va a eliminar y solo nos van a quedar las y.
de tal forma que el siguiente paso sería despejar a la y así obtener su valor. Y después el siguiente paso sería ese valor de y, elijo una de las dos ecuaciones originales, lo sustituyo y con eso encuentro el valor de x. Y así va el método de forma muy general. El método de igualación quiere decir que yo voy a elegir una variable en las dos ecuaciones y la voy a despejar. Entonces aquí vamos a aprovechar lo que hicimos en el método gráfico. Hicimos la elección de y la despejamos en las dos ecuaciones. Entonces el método de igualación quiere decir que de un lado voy a escribir 2x más 9 y del otro lado menos x más 2 entre menos 2, todo entre menos 2. Entonces aquí si vemos ya solo tenemos una variable que es una sola incógnita. Entonces disculpen ahí, sí, en los casos anteriores mencioné variables. Tenemos una sola incógnita que es x. Entonces podemos simplificar la expresión, despejar a x y encontrar su valor. Entonces ya que encontramos su valor, elegimos una de las dos ecuaciones originales como el método de reducción, sustituimos el valor de la incógnita x, despejamos, hacemos las operaciones y con eso encontramos el valor de la incógnita y. El método de sustitución quiere decir que yo despejo una variable en una de las ecuaciones, es decir, elijo una ecuación y una variable, despejo y la sustituyo en la otra ecuación. Entonces, como ven aquí, le despejé y en la primera ecuación, la sustituyo en la segunda ecuación. Si ustedes se dan cuenta es x menos 2y, pero y tiene un valor de menos 2x más 9, entonces lo sustituyo en lugar de la y, escribo toda lo que es la ecuación despejada, y entonces aquí lo que tendría que hacer es hacer las operaciones necesarias. Por ejemplo, multiplicar menos 2 por 2, menos 2x y menos 2 por 9. Entonces ya que hice las operaciones, puedo juntar términos semejantes, términos que no tienen variables los paso del lado derecho, despejo a x y con eso encuentro el valor de x. Y para encontrar el valor de la otra de la otra incógnita, se hace lo mismo que en los métodos anteriores. Eliges una de las dos ecuaciones, sustituyes el valor de x que ya encontraste y con eso encuentras el valor de lo que es y. La regla de Cramer se basa en determinantes. Entonces aquí es un tema sobre lo que son matrices. Entonces se forma una matriz y tenemos que encontrar el determinante de esa matriz. Entonces más adelante vamos a profundizar en ese aspecto, en esta regla de Cramer. Entonces por el momento lo vamos a dejar así. Lo que es el método de Gauss, bueno, aquí me falta decir, esta primera columna sería x, esta segunda columna sería la variable y la primera fila representa la ecuación 1 y la segunda fila representa la ecuación 2. Entonces, más adelante vamos a checar cómo funciona esto. Método de Gauss igual trabaja con lo que son matrices. Entonces del lado izquierdo tenemos los coeficientes de las variables y del lado derecho tenemos el término independiente, que en este caso sería el 9 y el 2, ¿no? En nuestro ejercicio, en este otro ejercicio es 5 y 3. Lo que se tiene que lograr es que en una fila todo sea 0 excepto una columna, es decir, aquí como es de 2 por 2, entonces aquí tendría que ser 0 y aquí tendría que ser un 1, ¿no? Entonces ya logrando eso, quiere decir que y tiene un valor de 7, lo podemos sustituir en la ecuación resultante acá y con eso encontramos a x, ¿no? Entonces es un método diferente que tiene que ver con ir haciendo que esta diagonal que tenemos aquí sean unos
y en este caso este sea 0. Podría ser este de acá abajo o podría ser este de acá arriba, el 3, hacerlo 0. Entonces así funciona el método de Gauss. Este método de Gauss es incompleto. Si quieren completar exactamente o mejor el método, sería mediante esto que está acá. Entonces lo que uno tiene que lograr es que esta que se llama la diagonal principal sean unos y todos los que están fuera de la diagonal sean ceros. Tenemos aquí una línea y esto de acá del lado derecho, cuando nosotros llegamos a esto que les acabo de explicar, entonces esto que está del lado derecho sería la solución. Es decir, x vale menos 2 y y tendría un valor de 7. Entonces, ese es el método de Gauss-Jordan. Entonces, como les dije en un principio, es una explicación de manera muy general de cada método. Para que más o menos se vea cómo funcionan. Sin embargo, para ya tener pues para explicarlo mejor, pues tendríamos que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces ahorita nos vamos a enfocar sobre la regla de Cramer. Y entonces vamos a empezar con un ejercicio hipotético, no aplicativo, pero que nos va a servir para entender cómo se usa la regla de Cramer. Entonces dice, en una lucha entre moscas y arañas intervienen 42 cabezas y 276 patas. Entonces la pregunta es cuántos luchadores había en cada clase, es decir, cuántas moscas y cuántas arañas. Y nos da un tip. Recuerda que una mosca tiene 6 patas y una araña tiene 8 patas. Entonces este tip nos va a servir al momento de construir las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es identificar lo que son nuestras incógnitas. Entonces, regularmente es fácil porque esas incógnitas están incluidas dentro de la pregunta que se hace en el ejercicio. Dice, ¿cuántos luchadores había en cada clase? Es decir, ¿cuántas moscas y cuántas arañas? Entonces, esas son nuestras incógnitas. Entonces, aquí a una le vamos a llamar X y a la otra le vamos a llamar Y. Es decir, ¿cuántas moscas? Sería X. Lo que son las arañas serían Y. Ahora, lo siguiente es identificar de qué va a tratar cada ecuación. Entonces, tenemos dos incógnitas, por lo tanto, debemos de tener dos ecuaciones para que podamos encontrar una solución. Entonces, eso nos los dan los numeritos que tenemos igual en lo que es el ejercicio. Dice 42 cabezas y del otro lado dice 276 patas. Es decir, en la ecuación 1 vamos a hablar de lo que son las cabezas de las moscas y las arañas. Y en la ecuación 2 vamos a hablar sobre lo que son las patas. Entonces, para construirlo, se hace de la siguiente manera. Entonces, ecuación 1 vamos a hablar de cabezas. Entonces, dice que hay 42 cabezas. Y lo primero que debemos de preguntarnos, ¿cuántas cabezas tiene una mosca? Entonces, es una cabeza. Entonces una cabeza que es este 1 que tenemos aquí. Entonces y lo multiplicamos por el número de moscas. Es decir, si tenemos 5 moscas, entonces quiere decir que tenemos 5 cabezas. Entonces ahora vamos con las arañas. Una araña también tiene una cabeza, entonces por eso está 1 aquí. Si lo multiplicamos por el número de arañas, supongamos que tenemos 10 arañas, entonces vamos a tener 10 cabezas. Entonces, el número de moscas más el número de arañas nos va a dar un total de 42. Es decir, entre todos los animales, es decir, moscas y arañas, la suma de las dos es 42. Es decir, el total de moscas y arañas sumándolas es 42. Ahora, vamos con la ecuación número 2, que son las patas. Entonces, una mosca tiene 6 patas. Entonces, para tener el número de moscas, en cuanto a lo que son las patas, tendríamos que multiplicarlo por 6. Es decir, aquí
una mosca tiene 6 patas. Entonces, si tenemos 10 moscas, entonces tendríamos 60 patas. Eso es lo que trata aquí. Entonces, 60 patas. Y aquí 8, ¿por qué 8Y? Entonces, Y son las arañas. Entonces, las arañas tienen 8 patas. Entonces, si tuviéramos 30 arañas, tendríamos 240 patas. Entonces, aquí es necesario multiplicar lo que son el número de moscas por las patas para que nos dé el total de 276. Entonces, y con eso obtenemos lo que son los números de patas en total. Entonces, ya que tenemos las dos ecuaciones, aquí nada más vamos a hacer hincapié en lo siguiente. Aquí cuando es 1 no es necesario escribirlo. ¿Vean? Acá también es 1, no es necesario escribirlo. Aquí lo hice así para que pudiéramos a lo mejor entender un poquito más cómo se construyen lo que son las ecuaciones. Entonces, ya tenemos las ecuaciones. Lo que sigue ahora es aplicar la regla de Cramer. Entonces, hace un momento dijimos que la regla de Cramer trabaja con lo que son matrices y determinantes. En este caso, el objetivo es encontrar el determinante de la matriz. Entonces, un determinante se simboliza con dos líneas rectas como si fuera un valor absoluto. Un conjunto de números ordenados en filas y columnas. Entonces, una fila se cuenta de arriba hacia abajo y una columna se cuenta de izquierda a derecha. Entonces, vamos a tener tres determinantes. Primero es el determinante del sistema. Segundo, el determinante con respecto a la primera variable que es x. Y tercero, el determinante con respecto a la segunda, incógnita que es y. Entonces vamos a tener que calcular tres determinantes. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el determinante? Primero hay que llenar nuestras matrices. Entonces, vamos a empezar con con lo que es el determinante del sistema, después con el determinante de y, y después con el determinante de x, y al último con el determinante de y. Después de que obtengamos eso, el siguiente paso es encontrar a x, que es dividir el determinante de x entre el determinante del sistema, después encontrar a y, que es dividir el determinante de y entre el determinante del sistema. Entonces, ¿qué sigue? Pues vamos a explicar el determinante del sistema. Entonces, aquí tenemos la primera fila, que es el 1 y el 1. Entonces aquí, esto va a representar a nuestra nuestra incógnita x. Y esta segunda columna representa nuestra incógnita y. Entonces esto es x y este es y. Esta primer fila es la ecuación 1. Es decir, estamos hablando de esta ecuación. Y esta segunda es la ecuación 2. Entonces, que estamos hablando de esta ecuación de acá. Entonces, lo que hacemos es poner los coeficientes. Entonces, en el caso de x es 1, escribimos un 1. En el caso de la segunda ecuación es un 6, escribimos el 6. En el caso de la primera ecuación con respecto a y es 1, entonces escribimos 1. Y en la segunda ecuación es 8, entonces escribimos el 8. Entonces ya tenemos los números. Ahora lo que sigue es el primer paso para encontrar un determinante. Es lo siguiente. Aquí arriba le vamos a escribir de forma, vamos a decir en zigzag o 1 y 1, que quiere decir que vamos a escribir un más, un menos. Si tuviéramos más columnas, vamos a ir más, menos, más, menos, más, menos. Entonces, aquí tendríamos solo dos
columnas, entonces la primera es más y la segunda es menos. Es importante este signo y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo encontramos el valor de un determinante? Del determinante de una matriz. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escribir el más y vamos a multiplicar en diagonal. Primero la diagonal de arriba hacia abajo, que sería 1 por 8. Entonces tenemos el más que está en verde y después entre paréntesis 1 por 8. Y después iríamos con la segunda diagonal, que es de abajo hacia arriba. Entonces escribiríamos el menos que tenemos allá y después 6 por 1. Aquí es importante no confundir. Si tuviéramos aquí un signo, por ejemplo aquí menos 1, entonces ese es independiente del menos que tenemos acá. Se tiene que escribir también. Entonces 1 por 8 y es un positivo, entonces ya no tiene caso escribir el signo, sería 8. 6 por 1 es 6. Ahí multiplicado por el menos nos da menos 6. Entonces es 8 menos 6 que nos da un valor de 2. Entonces el determinante de esa matriz del sistema es 2. Vámonos ahora con encontrar el determinante de la incógnita x. Y lo que se hace aquí es que como es x, esto, vamos a eliminar esto que tiene el 1 y el 6. Es decir, los vamos a quitar y vamos a escribir a lo que está igualado a nuestra ecuación, que es 42 y 276. Se sustituye la columna. Entonces aquí la x, la incógnita que está nombrada aquí es lo que nos va a decir qué columna se tiene que eliminar o se tiene que cambiar por los valores que están del lado derecho de la ecuación. Entonces es el mismo método que hicimos arriba, nada más que ahora cambia. En lugar de tener el 1 y el 6 tenemos el 42 y el 276. Entonces lo primero es ponerle signo más menos. Siguiente, para resolverlo hay que multiplicar en diagonal de arriba hacia abajo primero, que sería 42 por 8. Después se pone el signo menos y multiplicaríamos en diagonal de abajo hacia arriba, entonces 276 por 1. Hacemos la multiplicación, multiplicamos por el signo y nos daría 336 menos 276, que nos da un total de 60. Ahora vámonos con el determinante de y. Entonces aquí, en lugar, como es y ahora, en lugar de sustituir a la columna x, ahora vamos a sustituir la columna y. Entonces en lugar de escribir 1 y 8 vamos a escribir 42 y 276. Hacemos el mismo procedimiento, más menos, multiplicamos en diagonal 1 por 276 y menos 6 por 42. Entonces tenemos 276 menos 252, total 24. Ya tenemos nuestros tres determinantes. Ahora lo que vamos a encontrar es el valor de x y el valor de y. Entonces, ¿qué hacemos? El determinante de x es 60 entre el determinante del sistema, que es 2, nos da un valor de 30. Entonces quiere decir que tenemos 30 moscas. Siguiente, encontrar el valor de y. Entonces serían 24, que es lo que tuvimos aquí, entre 2. Entonces es un 12, quiere decir que tuvimos 12 arañas. Y con esto está el sistema de ecuaciones resuelto. Podemos hacer un paso adicional, que es comprobar. Y comprobar significa sustituir nuestros valores encontrados en las dos ecuaciones. Entonces, si nosotros quisiéramos comprobar, tomamos la primera ecuación, que es x más y igual a 42. Entonces x tiene un valor de 30 más y, que tiene un valor de 2, igual a 42. Sumamos y nos da lo mismo que del lado derecho. Entonces quiere decir que en esta ecuación la comprobación fue correcta, es decir, tenemos los resultados correctos. Sin embargo, siempre hay que comprobar en las dos ecuaciones, porque si uno comprueba solo en una ecuación, pudiera ser que para una ecuación se cumpla, pero para la otra no. A veces se cometan algunos errores en el proceso, entonces
pudiera suceder eso. Entonces tenemos 6x más 8y igual a 276. Sustituimos que sería, como el 6 se está multiplicando con la x, sería 6 por 30, perdón, más 8 por 12 igual a 276. Hacemos la multiplicación. 6 por 30, 180. 8 por 12, 96. Igual a 276. Si sumamos 180 más 96, nos da un valor de 276, que es lo mismo que tenemos del lado derecho. Entonces se cumplen los valores para las dos ecuaciones, y eso quiere decir que estamos bien en lo que es el ejercicio. Entonces espero que haya quedado claro. Se cometieron algunos errores. A veces se me olvida decir, en lugar de incógnitas digo variables, pero hago hincapié en lo que son sistemas de ecuaciones lineales, se les llama incógnitas. Entonces disculpen por ese error al momento de explicar. Entonces muchas gracias por ver el video.